Muy buenos días a todos nuestros seguidores de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Les saluda Pilar Olivo y en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante para nuestro país, la visión que deberíamos de tener para renovar la gestión pública. El 26 de noviembre se realizó el evento El Día de la Gestión Pública, un evento que tuvo como tema central precisamente lo que vamos a abordar en esta edición de Radar Público, la nueva gestión pública para un Estado innovador, transparente, inclusivo y sostenible. Hemos querido en esta última edición de Radar Público de este año abordar 4 temas centrales para esta nueva gestión pública con Elsa Galarza, directora de la Escuela de Gestión Pública de la UP, y José Luis, director académico de nuestra escuela. Elsa, José Luis, muchas gracias por su participación. Para ello hemos seleccionado, esta edición de Radar Público va a ser un poco más organizada, por así decirlo. Para ello hemos seleccionado unos breves extractos de algunas de las exposiciones internacionales que tuvimos en el Día de la Gestión Pública. Este evento se puede visualizar en el mismo fanpage de la página. Está dividido, si no me equivoco, en 2 videos, donde la primera parte vamos a abordar sobre el tema de innovación en políticas públicas. Para esto vamos a ver en estos momentos un video de Marco Camilla. Para avanzar en las mejoras de la gestión pública, es muy importante integrar, diseñar primero temas que no tienen que ver necesariamente con la tecnología, que es mejorar las finanzas municipales a nivel local, mejorar los marcos legales y tener una buena planificación urbana. Si a esto se le añade la tecnología, la potencia va a ser magnificada muchas veces y va a ser mucho más eficiente. Segundo, el tema de Smart Cities es un resultado y hay que comenzar con la conectividad e infraestructura de tecnologías de información. Pero quiero decir también, y por eso mostré el ejemplo de Kenia, de que en un país de bajo ingreso, la falta de tecnología, de conectividad o infraestructura de tecnologías de información no debe ser un obstáculo, no debe ser una excusa para no tener soluciones. Al contrario, debe ser. Tercero, hay que descubrir la demanda y estos participativos y tal vez otras que se diseñen y que sean mucho más eficientes para poder identificar la demanda, ¿no? Y por último, aplicar progresivamente las tecnologías de frontera de la cuarta revolución industrial, que realmente cuando uno los examina y cómo están evolucionando, son motivos más bien de optimismo antes que de preocupación. Entonces creo de que a pesar de tantas cosas que están ocurriendo, que son extrañas en este mundo, en estos momentos, pienso que el futuro en realidad tiene grandes posibilidades si sabemos aprovechar esto en una forma en la que nos concentramos en las soluciones antes que en los problemas o antes que en las cosas que nos están impidiendo avanzar. Elsa, comenzamos contigo y quisiéramos hacerte la primera pregunta acerca de este extracto que hemos visto de Marco Camilla. Y la pregunta es, el concepto de innovación siempre está muy ligado a la tecnología. ¿Cómo se entiende la innovación en el diseño de políticas públicas en general y en el ámbito urbano en particular? Elsa, ¿estás con tu micrófono apagado? Gracias, Pilar. Permíteme, antes de contestar la pregunta, agradecer la participación de todos en el Día de la Gestión Pública, que realmente nos da mucha alegría de que los temas mencionados hayan sido tan acogidos, ¿no? Porque creemos realmente que son estos 4 temas los principales para justamente generar esta nueva política pública. Y uno de ellos justamente es el tema de innovación que menciona Marco en este extracto que ha mostrado, pero yo los invito a todos a ver la presentación completa.
realmente innovación en políticas públicas no debe entenderse solamente como tecnología, efectivamente, ¿no? Innovación creo que debe entenderse en su concepto más amplio, que son nuevas ideas, nuevos procesos, nuevos productos, nuevos servicios, ¿no? Y la tecnología es una herramienta que sin duda el día de hoy nos ayuda mucho a hacer esa conexión directa con el ciudadano, ¿no? Y qué mejor en un país como el nuestro, que es tan diverso y la verdad que muchas veces uno siempre se focaliza en la ciudad, ¿no es cierto? Y aún así en Lima metropolitana, pero no hay que dejar de ver justamente ese desafío que tenemos en el país de llegar a todos los rincones del país, ¿no? A la selva, a la sierra, ¿no? Y que eso significa realmente un desafío mayor aún, en el cual justamente la innovación puede llevarnos a lograr los objetivos que tiene el Estado, tanto en la comunicación, en lo que hace, pero también en la implementación de las políticas. Entonces, yo creo que están habiendo avances muy significativos que tenemos que llevar a un mayor nivel, ¿no es cierto?, de mirar justamente cómo podemos salir de esa caja de herramientas que tenemos típicas, tradicionales, sobre todo en un mundo que está cambiando tanto, ¿no? Y creo que este año ha sido particularmente importante mirar eso, ¿no? Hemos tenido rápidamente en este año una transformación digital enorme, ¿no es cierto? Y creo que eso hay que capitalizarlo, ¿no? Hay que capitalizarlo, hay que tratar de justamente estos mecanismos que hemos empezado a utilizar, por ejemplo, para educación, la teleeducación, la telemedicina, ¿no es cierto? Que permite justamente llegar más allá de los canales tradicionales, es una oportunidad muy grande. Y en ese sentido, creo yo que hay una tarea desde el Estado de justamente generar esos espacios para que los funcionarios públicos puedan tener esa capacidad para innovar, ¿no? Que no se recorte la capacidad de innovación, porque cuando uno innova, también aprende en el camino, ¿no? Entonces algunas cosas van a funcionar, otras no. Y generalmente eso es una restricción muy fuerte que se encuentra en el Estado. Entonces yo diría que es una gran oportunidad, pero también implica una tarea del Estado de generar y propiciar esos espacios de innovación que estoy segura van a ser muy útiles para lograr acercarnos mucho más al ciudadano. Claro que sí, Elsa. José Luis. Sí, complementando lo que menciona Elsa, yo creo que cuando hablamos de innovación en políticas públicas, en políticas urbanas, tenemos que pensar que la innovación no tiene color político, no tiene pertenencia a un partido y tampoco podemos pensar en que la solución a los problemas es estrictamente un tema que se tiene que definir en las altas esferas de un gobierno municipal o un gobierno regional o nacional. Lo que tenemos que crear es, como mencionaba Elsa, ese campo fértil para la innovación. Por ejemplo, algo que mencionaba Marco y que me pareció súper importante, el rol de los emprendimientos. Hay muchos foros en los que se habla de los emprendimientos sociales. Esos emprendedores que buscan la oportunidad ante una necesidad social de generar un modelo de negocio e incluso atraer inversiones para solucionar esos problemas. Entonces, no pensemos en la innovación como algo pues, situado en una cajita, en una oficina, en un laboratorio. La innovación está en todas partes. Lo que tiene que haber es políticas públicas que fomenten esa innovación. ¿Y qué mejor si es una innovación que retroalimenta directamente al Estado, brindando nuevos modelos, nuevas formas, nuevas tecnologías para atender esos problemas de política pública que en muchos casos nos acercamos al Bicentenario y todavía están ahí? Entonces, muy importante el rol de la innovación y algo que también me quedo con lo que mencionó Marco. A nivel local todavía tenemos una tarea pendiente. Si queremos un mejor desarrollo de políticas locales, tenemos que ver los medios de implementación, que son finanzas, cómo llega ese dinero, qué capacidad de gasto hay, capacidades tecnológicas, que si hay los recursos, haya la capacidad de formular proyectos y ejecutarlos oportunamente,
y capacidad de desarrollar nuevas ideas y que esas ideas luego se sistematicen y sirven para que en un país tan diverso como el Perú tengamos una caja de herramientas donde digamos, bueno, hay estos 5, 6, 7 formas exitosas de hacer las cosas, ¿cuál es la más apropiada para mi territorio? Antes de ir al segundo bloque, me gustaría hacerles una pequeña repregunta en base a lo que nos acaban de responder, porque me gustaría saber también cuál ha sido la evaluación que ustedes tienen acerca de esta capacidad de respuesta, de innovación que hemos tenido este año en un contexto tan excepcional y qué quizá lecciones nos podríamos llevar en cuanto a innovación para el próximo año. Elsa. Sí, sí, Pilar, mira, yo creo que este año, como lo mencioné, ha sido particularmente interesante porque digamos que nos ha forzado, ¿no?, a avanzar utilizando todas las herramientas a la mano y disponibles que teníamos, ¿no? Desde el sector mismo de educación, por poner un ejemplo, ¿no es cierto? Muchas veces sabemos las dificultades que tienen las áreas rurales más alejadas de tener profesores, ¿no es cierto? Y generalmente son profesores multicursos, ¿no es cierto? Y que están unos días en la semana, no todos, en los lugares. Hoy día se abre la posibilidad, si bien es cierto, todavía falta mucha acceso al Internet, ¿no?, de calidad en esas zonas, pero en algunas sí ha podido expandirse este servicio público a través de la implementación de los cursos virtuales, y el día de hoy, por ejemplo, muchos de esos cursos van a estar permanentemente, o sea, no van a ser online, sino van a estar grabados de tal manera que los alumnos lo puedan utilizar. Y eso ha dinamizado también ese sector, porque como dice José Luis, muchos emprendimientos han empezado a mirar justamente la forma en que estas zonas alejadas o con difícil acceso puedan tener horas de internet de calidad, ¿no? Y hay tecnología que se empieza a aplicar, ¿no es cierto?, y que se lleva a estas zonas. Entonces, mira cómo se genera esa dinámica, ¿no es cierto?, a partir de una necesidad crucial que hemos tenido que vivir ahora. Bueno, eso sin duda es bueno, pero no tenemos que esperar esas crisis, pues podemos generar nosotros mismos esos espacios que permitan justamente a la gente decir, bueno, ¿cómo hago para llegar a proveer un bien o un servicio del Estado, ¿no es cierto?, de manera, con todas esas restricciones, de manera de pensar en otras cosas diferentes a las que han habido. Ya desde mucho antes, por ejemplo, para la selva, había un programa de llevar, por ejemplo, los programas sociales, salud, el DNI, a las comunidades indígenas que están pues a horas, ¿no?, de las principales ciudades, y eso se hace a través de embarcaciones de la Marina, ¿no es cierto? Hoy día con la tecnología que tenemos a mano es posible tener una mejor y mayor provisión de esos servicios. Entonces, a mí me parece que ya estábamos en la ruta. Lo que ha sucedido es que esta pandemia nos ha dado la oportunidad de avanzar de manera muy rápida y tenemos que no perder ese entusiasmo, creo yo, para poder realmente aprovechar, ¿no es cierto?, todas estas sinergias que existen entre el sector público, sector privado, la academia, que también ha desarrollado muchas otras ideas de cómo llegar al ciudadano con los servicios públicos. Entonces creo que es una labor de todos en general. Yo José ahí Luis. agregaría simplemente, y a lo mejor nos sirve de puente al segundo bloque que tuvimos en el Día de la Gestión Pública, cómo este año nos ha dado algunos elementos interesantes para lo que se piensa o se conceptualiza como gobierno abierto. Hemos discutido mucho, no sé si con buenos o malos resultados, pero hemos discutido mucho el tema de transparencia, que es un elemento sin duda clave en el gobierno abierto. Pero no hay que quedarnos solo en transparencia. Transparencia es un poco el exigir que otros me digan. También el gobierno abierto implica participación. Hemos tenido eventos donde se ha fortalecido la idea de participación y ojalá sigamos con ese espíritu como ciudadanos participando para lograr un mejor país. Y lo último, no solo participación, colaboración. ¿Cómo nos podemos encontrar todos los miembros de esta sociedad
no es solo un tema de sector público, no es gobierno nacional, gobierno regional, gobierno local solo, no, es todos ellos sin duda, con sector privado, con sociedad civil, con academia, colaborando para hacer de nuestro país un mejor país para todos, de manera innovadora. Claro que sí, José Luis. De hecho, tienes mucha razón. Ahora vamos a ver el segundo extracto del bloque 2, que es de gobierno abierto, transparencia y gobierno digital. Voy a transmitir el video y luego procederemos a hacer algunos comentarios. El gobierno abierto es un gobierno transparente, es un gobierno colaborativo, es un gobierno participativo, que aunque no tiene por qué, utiliza intensamente la tecnología y sobre todo los datos abiertos y lo que llamamos la acción abierta, como las redes sociales, para poder cumplir sus objetivos. Y claro, esta definición pues es muy bonita, es muy sencilla, pero ¿qué significa exactamente? Y eso es lo que quiero repasar cuando hablemos de transparencia, de colaboración y de participación. Más o menos tenemos una idea de qué es eso de ser más transparentes, colaborativos y participativos, qué es eso de poder utilizar la tecnología, aunque no necesariamente, pero después lo vamos a aterrizar y entonces plantear esos retos y esas oportunidades de futuro para cada uno de estos pilares que nos permiten dar una definición de gobierno abierto. Con esta reflexión que nos deja Mila Gascó, me gustaría hacerte la pregunta, Elsa, ¿cómo las políticas de gobierno abierto pueden ayudar a tomar decisiones para responder a las necesidades de los ciudadanos? Sí, justamente creo que Emilia Gascó fue muy clara y nuevamente yo recomiendo a la visualización del video porque nos deja los conceptos así muy claros y eso permite justamente ordenar y avanzar un poco más en qué cosa tenemos que implementar, ¿no? A ver, creo yo que en la actual coyuntura política, de crisis política institucional que estamos viviendo, porque no podemos decir que ha pasado, la seguimos viviendo, el tema de tener un gobierno abierto es fundamental para justamente acercar al Estado y al ciudadano. O sea, lo que ha pasado en los últimos años, diría yo, es un deterioro de esa relación, ¿no es cierto? Es una pérdida de confianza entre el ciudadano y sus autoridades, ¿no es cierto? Que nos ha llevado a la situación de donde estamos. Entonces, ¿cómo recomponer esto? Creo yo que tenemos las herramientas, ya lo habíamos empezado a hacer, pero creo que ahora tenemos que poner mucho más incidencia en trabajar los cómo, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué herramientas tenemos que desarrollar para que realmente haya una, primero, buena comunicación entre el Estado y sus ciudadanos, ¿no? Que permita justamente hacer un seguimiento de esas políticas públicas que se generan, del impacto de las mismas. Ese concepto de rendición de cuentas que menciona Mila es importantísimo, por ejemplo, ¿no? Y creo que muchas veces por justamente la forma en que está estructurado nuestro sector público, a veces se piensa que nadie tiene derecho de decir que yo estoy haciendo las cosas mal o bien. Y la idea justamente es todo lo contrario. En la medida de que se diga qué funciona y qué no funciona y que eso pueda ser transparente, podemos todos colaborar, como decía José Luis, en un afinamiento de los instrumentos o de las políticas que nos permitan lograr los objetivos. Finalmente, las políticas públicas per se no es que sean buenas y malas, sino que tenemos que justamente ver si realmente son efectivas en lograr los objetivos que tienen las mismas. Entonces, a mí me parece muy importante esto de maximizar el valor público, ¿no? En que realmente nosotros no solamente nos enteremos de las cosas que no funcionan, sino también de las cosas que sí funcionan bien para poder escalarla. En ese sentido, entonces, creo que el tener un gobierno abierto, el compartir justamente más entre el sector privado, la academia, la sociedad civil y el Estado,
de lo que estamos haciendo, de cómo estamos llegando a solucionar los problemas, es fundamental para recomponer esa desconfianza que mencionaba yo, ¿no? Para poder empezar nuevamente a confiar entre todos los actores de la sociedad, que es la única manera que yo encuentro de cómo seguir para adelante y construir ese futuro que el país requiere. José Luis. Sí, bueno, yo tomo la última parte de tu pregunta, ¿no? ¿Cómo responder a las necesidades de los ciudadanos si no las conocemos? Yo creo que justamente las tecnologías de la información y las comunicaciones que ayudan a acelerar, no son el gobierno abierto, pero ayudan a acelerar esa transición hacia un gobierno más abierto, son un instrumento fundamental para esa comunicación, para entender cuáles son las necesidades del ciudadano y poder hacer el seguimiento. Y también para retroalimentar a las políticas públicas y sistematizar las mejores experiencias. Algo que muchas veces vemos en el Perú es que tratamos de reinventar la rueda cada vez. ¿Por qué? Porque nos falta memoria, no tenemos ese conjunto de conocimiento sistematizado que esté a disposición de quien toma la decisión pública o de política pública para decir, esto ya funcionó, bueno, potenciémoslo, repliquémoslo. Si fue un proyecto a una escala pequeña, ¿cómo se puede hacer una escala más grande? Tenemos muchas experiencias valiosas en el Perú que muchas veces tenemos que revisar un documento académico del exterior para enterarnos que sucedieron en el Perú, porque nos falta ese abrir la información, ponerla a disposición de todos y aprender unos de otros. Y ahí como academia, sin duda, tenemos un mea culpa por hacer y un gran trabajo para los próximos años en colaborar con esas mejores políticas públicas. Y también, José Luis, quizá ahí te hago una pequeña repregunta en base a tu respuesta, es también comenzar a tener también esta vocación de continuidad, ¿no? De que si una iniciativa es buena, deberíamos de continuar en las siguientes gestiones, quizá ver ya una mirada más a largo plazo, que creo que algo que está sucediendo mucho en la gestión pública en nuestro país es que cuando se hace un cambio de equipo, un cambio de nombres, un cambio hasta incluso te diría de gobierno, se tiende a decir o a paralizar algunas iniciativas que de por sí ya estaban funcionando. Sin duda, necesitamos esa continuidad. Es un problema muy complejo, tiene muchas aristas. Necesitamos tener un servicio civil profesional y que nos dé esa continuidad y que no se dependa tanto de las cabezas que pueden tener un origen, digamos, un poco más político y coyuntural, sino que haya un trabajo de base. Y bueno, como tú mencionabas, que con un inicio de administración no se cambie el nombre de los proyectos exitosos para tratar de que sea algo distinto, sino reconocer lo que es bueno y decir que dentro de lo que está bueno el objetivo es el Perú y que todos trabajamos para ese mismo objetivo. Exacto. Elsa, no sé si tú quisieras complementar algo esta idea. Sí, yo quisiera rescatar algo que dijo José Luis al final del primer tema, es el aspecto importante de colaboración, ¿no? Creo que uno de los elementos, y que justamente está inmerso en lo que acaban de decir, es el hecho de que solo el Estado no es suficiente. O sea, yo creo que algo que nos enseña también este año que hemos tenido que enfrentar la pandemia es que se necesita de un esfuerzo colaborativo, ¿no? De que realmente los sectores se involucren en el diseño y la implementación de las políticas, ¿no? Y eso es fundamental. Yo creo que eso es algo que debemos tener siempre presente cuando diseñamos las políticas para conocer justamente esas necesidades, ¿no es cierto? A veces nosotros podemos tener preconceptos de lo que se necesita, pero las realidades son muy distintas en distintos ámbitos de nuestro país, por lo tanto las necesidades son también distintas. Entonces tenemos que tener, y eso es un reto grande a los servidores públicos, la capacidad de ser muy flexibles, ¿no es cierto?, en nuestras políticas para poder llegar a satisfacer esas necesidades. Listo, ahora vamos a pasar al extracto del tercer bloque, que era sobre protección social en tiempos de COVID, que estuvo a cargo de Carmen Pajés Serra, economista del Banco Interamericano de Desarrollo. Y lo que les quería pedir era de que también a nuestros seguidores
dejarnos sus comentarios, compartir este live. Sabemos que es de mucho interés para todos. Al terminar este live también vamos a publicar los enlaces en los primeros comentarios de lo que fue el Día de la Gestión Pública para que puedan ver el evento completo. Los invitamos a seguir comentando y voy a proceder a proyectar el tercer bloque. También vamos a publicar los enlaces en los primeros comentarios de lo que fue el Día de la Gestión Pública para que puedan ver el evento completo. Los invitamos a seguir comentando y voy a proceder a proyectar el tercer bloque. Vamos a publicar los enlaces en los primeros comentarios de lo que fue el Día de la... Esta elevadísima tasa de informalidad erosiona los cimientos del estado de bienestar peruano de tal manera que hace muy difícil conseguir con esta base poder realmente mejorar la protección ante la pérdida de empleo y de ingreso. Y que por lo tanto, si hubiera en este momento algún capital político para poder avanzar en alguna reforma al sistema de seguridad de protección social, mi recomendación sería que se pusiera en mejorar esta base para luego, desde una base reforzada, poder construir más pisos, digamos, en este sistema, en este edificio de la protección social peruana. Elsa, comenzamos contigo. Me gustaría hacerte la pregunta acerca de lo que comentó Carmen en el Día de la Gestión Pública, acerca de la informalidad es una característica de nuestra economía. ¿De qué manera la informalidad tiene incidencia en las medidas de protección social en nuestro país? Sí, Pilar, justamente uno de los elementos cruciales que, digamos, esta pandemia nos deja es el tema de mirar el sector salud y los servicios que estamos proveyendo, tanto el acceso como el tema de calidad del servicio, y el otro es la protección social, ¿no? Y en ese sentido, justamente, creo que la informalidad, el sector informal, que durante muchos años nos ha servido como una válvula de escape, ¿no es cierto?, a diferentes consecuencias de políticas que se han implementado en el país. Hoy día vemos cómo ha erosionado realmente nuestro sistema económico y de bienestar en general, ¿no? Creo que no le queda a nadie duda que justamente uno de los principales problemas que tenemos que enfrentar de aquí en adelante es cómo reducir ese sector informal, porque realmente lo que está ocasionando es que el ciudadano esté totalmente desprotegido, que no podamos llegar a él. En esta situación de pandemia ha sido muy difícil poder realmente llegar a ese ciudadano que fue el más afectado, fue el más vulnerable, porque obviamente al ser un sector informal es lo que nosotros los académicos llamamos una economía subterránea, ¿no? Una economía escondida, y por lo tanto no tenemos claro cómo accesar a ellos. No se vinculan a través del sistema financiero, por ejemplo, no hay forma de llegar. Y eso implica no llegar a 3 de 4 trabajadores, porque ese es el volumen del sector informal, ¿no es cierto? 3 de 4 trabajadores están en la informalidad. Entonces, y lo que ha hecho la pandemia hoy día es justamente incrementar ese sector informal, ¿no? Con el cual vamos a tener que convivir y vamos a tener que trabajar en los próximos años. Entonces, sin duda, la informalidad nos juega en contra, ¿no? Si bien algunos analistas dicen que ha sido una válvula de escape y que ha permitido que no haya ese estallido social que ha ocurrido en otros países, por ejemplo, pero vemos ahora que erosiona nuevamente el sistema económico. Entonces, creo que ese es un reto importante que todos los servidores públicos tenemos que mirar, ¿no? Cuando generamos justamente, cuando queremos generar formalidad, tenemos que ver en la otra cara de la moneda, ¿no? Los costos de esa formalidad no pueden ser tan altos que desincentive la formalidad. Y tenemos que ver que no solamente es una formalidad de papeles, tiene que ser una formalidad que también vaya de la mano de unas adecuadas políticas laborales, ¿no es cierto? Porque finalmente el tema laboral también es un tema muy importante en el concepto que tenemos de formalidad. Entonces, formalidad no solamente es legalidad, es también mirar los otros aspectos importantes para lograr el objetivo que tenemos, ¿no?
José Luis. Sí, yo suscribo lo que dice Elsa y yo plantearía un tema que creo que es fundamental de cara al bicentenario que vamos a cumplir el próximo año, y es qué sociedad queremos tener, o sea, cómo queremos que sea el Perú. Porque somos informales, pero como dice nuestro himno, queremos cantar, somos informales, seámoslo siempre, o queremos cambiar. ¿Cuál es el costo de esa informalidad cuando miramos lo que puede ser un estado del bienestar a la europea? No digo que es algo que se va a hacer fácilmente, pero ¿quién de nosotros no quisiera tener un servicio de salud con una atención primaria como lo tienen los países europeos, por decir el modelo del estado de bienestar, ¿no? ¿Queremos movernos en esa dirección? Bueno, hay una lógica irrebatible. Si tú no pagas tus arbitrios municipales, no puedes quejarte de que el municipio no recoja tu basura. Alguien tiene que pagar por estos servicios. Y entonces, con un Estado que podemos hacer todas las discusiones sobre su capacidad, su calidad de gasto, pero un Estado que recauda el porcentaje del PBI que recauda el Estado peruano, no va a tener la capacidad para brindarnos servicios de calidad y llevarnos a un nivel de protección que yo creo que grandes segmentos de la sociedad consideramos deseables. Entonces, hay que ser coherentes, hay que crear un modelo de sociedad compatible. Definitivamente la informalidad ayudó mucho y ayuda a que muchos de nuestros compatriotas tengan una posibilidad de sobrevivir, pero nos limita esa otra parte. Entonces, ¿cómo tomamos un camino hacia tener una construcción, un modelo de sociedad, un contrato social coherente, donde no tengamos este pecado en el Perú de vivir con la desigualdad como algo normal o algo natural o como una característica nuestra? No, o sea, las características nuestras que son malas, tenemos que ver cómo las podemos modificar. Cuando estamos enfermos buscamos sanarnos. Entonces, no es que la informalidad en sí misma sea una enfermedad, pero es un síntoma de que algo no estamos haciendo bien como sociedad y que nos va a impedir llegar a situaciones deseables como que haya una protección social para los más necesitados, que haya una adecuada inversión en capital humano para que todos los peruanos tengan oportunidad de desarrollarse. Entonces, es algo de lo que tenemos que discutir y ver cómo podemos llegar a solucionar en el mediano o largo plazo, porque definitivamente no es algo de un día para otro. Exacto, y justo en base a una respuesta también que nos dio Elsa en esta última pregunta, también qué tan importante o qué tan importante ha sido durante este año el tema de la protección social para quizá ubicar, focalizar a las personas que necesitaban quizá esta estrategia, esta medida que se dieron de los bonos y que hubo tanta dificultad desde el gobierno para poder identificarlos, que de alguna manera u otra nos hizo sentir a quizá a las personas que están en el mercado formal, laboral, que existen una gran cantidad de peruanos invisibilizados, que quizá el Estado en algún momento los quiere ubicar y no los encuentra. Entonces, ¿qué tan importante? Y quizá ahí también les hago una pequeña repregunta para antes de cerrar este bloque sobre qué tan importante va a ser esto con miras al próximo año. Sin duda, Pilar, creo que siempre las discusiones han estado centradas en los formales, ¿no? Sin quererlo, pero de repente esa ha sido un poco la evidencia que sacamos de estos últimos meses. Inclusive cuando estamos discutiendo el tema de pensiones, por ejemplo, ¿no es cierto? También la pregunta sería decir, ¿las pensiones de quiénes? Y si vemos, es de una parte muy pequeña de la población, porque justamente, dada la formalidad, tienes a la mayoría de la población fuera de un esquema de protección social, ¿no? De pensionario. Entonces, yo creo que esa mirada hay que volverla a hacer, ese enfoque que tiene que hacer el Estado de los problemas no solamente es para un grupo de la población, tendríamos que mirar y ampliarla a la mayoría de la población. Y justamente por eso es que es necesario tener mecanismos adecuados para formalizar, ¿no?
pero que se ve ese beneficio de la formalización. Y eso también es importante verlo, porque mucha gente que, como tú dices, quedó fuera del sistema de bonos, por ejemplo, se dio cuenta y dije, claro, pues yo no estoy en ninguna lista, ¿no? Había mucha gente que me decía, yo no estoy en esa lista, ¿cómo se conforma la lista? ¿Dónde me anoto? Decían, ¿no? Entonces, claramente, o sea, la gente también se ha dado cuenta de que estar en la informalidad no es todo beneficio, es estar en el día a día, pero no es realmente tener una protección de más largo plazo, ¿no? Como el caso de las pensiones que mencionaba. Entonces, realmente esa visión de la economía más amplia es la que se tiene que ver a la hora de discutir estos mecanismos de protección social. Sí, solo para cerrar, y yo creo que también es un buen punto o un buen puente para el siguiente tema. ¿Cómo hacemos una reactivación económica? ¿Cómo diseñamos esos instrumentos de reactivación económica para incorporar ese 70% que no está mapeado, no está en ningún sistema formal? Entonces, Un vamos a 70 que dirigir... quizá ya creció este año. Exactamente. Entonces, vamos a Sí. dirigir nuestro esfuerzo a ese 30. Queremos que ese 30 cargue con el resto y vamos a esperar este goteo que se hablaba en muchas circunstancias. ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Justamente es parte de nuestra vulnerabilidad como sociedad el no tener formas de respuesta rápida, ¿no? Exacto. José Luis, muchas gracias. Tú estás siendo el hilo conductor de este programa, porque ahora vamos a ir al bloque 4 para hablar precisamente de la reactivación económica sostenible. En esta ocasión vamos a escuchar un extracto de la ponencia de Marianne Fay del Banco Mundial, así que me dan unos segundos para proyectar su ponencia. Del tema del cambio climático y desarrollo. En este contexto tenemos que pensar en una reactivación que sea una respuesta de corto plazo en el largo plazo. Siguiente, por favor. Y ahí nosotros vemos tres ejes. Y el primer eje es servicio básico de calidad para todos, no solo por su directa relación con la pandemia, sino porque se tienen brechas muy altas para un país de ingreso medio alto como el Perú. Segundo, los mercados y el entorno privado necesitan operar en un ambiente que promueva la competencia. Necesitamos mercados que funcionen. Pero para todo eso se requiere un Estado más ágil. Ya viendo y evaluando este extracto de Marianne Fay en el Día de la Gestión Pública, te hago la pregunta, Elsa, ¿cómo logramos una reactivación económica que sea una respuesta a corto plazo, pero que a la vez también sea útil para nosotros a largo plazo? Sí, Pilar, bueno, el tema de la reactivación ha sido bastante discutido justamente en los últimos meses, ¿no es cierto? Inclusive se planteó esta dicotomía en que era salud o reactivación económica, ¿no? Y creo que en ese sentido lo que debemos mirar es una reactivación que yo llamo una reactivación diferente, porque no solamente es el tema de encender los mismos motores de la misma manera que estaban funcionando antes de la pandemia. Creo que justamente lo que se decanta, digamos, de todo lo que hemos conversado ahora es justamente que tenemos que tener esa mirada distinta con un enfoque de sostenibilidad. Y cuando me refiero al enfoque de sostenibilidad, me refiero que tienen que ser una reactivación más inclusiva, que justamente incorpore a esos segmentos de la sociedad más afectados hoy día con la pandemia, que como José Luis decía, justamente es cómo hacemos para incorporar a esa masa informal, ¿no es cierto?, hoy día, y eso es una oportunidad. Pero para eso tenemos que entonces tener una mirada, uno más integral y también más territorial, creo yo, porque
las problemáticas, o si bien hablamos de informalidad como un gran gorro, creo que hay particularidades, ¿no es cierto?, en el territorio nacional. Entonces tenemos zonas donde hay actividades productivas que son formales, pero hemos visto, por ejemplo, con el caso de la agricultura en Ica, cómo teniendo ese ejemplo de agricultura de exportación, que ha crecido en los últimos años sin duda, ¿no? Hoy día tiene graves problemas en términos de empleo, o sea, se ha generado también ahí una dinámica que no ha sido una dinámica sostenible, ¿no es cierto? Y que obviamente en este contexto ha explotado. Pero también podemos mirar en el norte ciertas actividades también agrícolas muy productivas, pero que el día de hoy son extremadamente positivas. Sin embargo, no sé si sean sostenibles en el tiempo porque no va a haber agua para justamente como insumo básico de la agricultura de esa región, porque el día de hoy se tiene agua porque hay deshielos de glaciares, pero cuando se acabe esa agua, cuando los glaciares ya no estén ahí, ¿de dónde va a salir el agua para mantener esa actividad productiva? Con estos dos ejemplos lo que estoy diciendo es que no solamente hay que mirar el corto plazo, justamente como decía Mariana, hay que mirarlo en una perspectiva de largo plazo, porque lo que queremos es una actividad económica que perdure en el tiempo, que mejore cada vez más la situación de los trabajadores que participan en ella, que miremos el contexto de cambio climático, el contexto de este cambio que está ocurriendo a todo nivel y que afecta a distintas zonas del país de manera diversa, ¿no es cierto? En algunas zonas va a haber esta escasez de agua, en otras zonas va a haber exceso de agua, ¿no? Entonces, tenemos que mirar de una manera más integral, ¿no? El tema del desarrollo, para que justamente lo que el día de hoy es una oportunidad en la reactivación, se generen nuevas actividades, ¿no es cierto?, que incorporen mucha de esa masa trabajadora que no tiene un empleo formal hoy día, pero que puede significar en el futuro, ¿no es cierto?, un desarrollo productivo mucho más sostenible. Sí, sin duda. Yo añadiría, o bueno, me viene a la mente un refrán que solía usar mi madre, que era, vísteme despacio que tengo prisa. Yo creo que cuanto más urgente, cuanto más importante es una tarea que tenemos entre manos, hay que analizarla y sobre todo hay que tratar de hacerla bien a la primera, ¿no? Esa desesperación por la acción que muchas veces tenemos cuando manejamos la cosa pública, hace que tomemos soluciones temporales que acaban siendo permanentes. El puente que se puso porque había una necesidad de corto plazo, 5 años después sigue ahí el mismo puente temporal. ¿Por qué? Porque no se planificó, no se pensó cuál es la mejor manera, no de solucionar el problema de la recuperación económica para que el PBI 2021 sea mejor que el del 2020. Lo que queremos es construir ese nuevo Perú. O sea, que lo que nadie deseó, pero que nos cayó encima, sea la oportunidad para que esa inversión genere un efecto multiplicador mayor, mucho mejor. Tengamos en cuenta todo lo que le ha costado al Perú este año 2020. Entonces, a esas pérdidas terribles, sobre todo las de vidas que sabemos que son invaluables, económicas adicionalmente, que ha habido, le vamos a añadir el costo de hacer una inversión apresurada, una inversión en una carretera que, como lo que interesa es invertir en infraestructura hoy, no soporte la próxima temporada de lluvias. A eso nos referimos cuando hablamos de sostenibilidad, de pensar en el largo plazo. No se trata de, como algunos a veces caricaturizan, decir, no, es que quieren hacer inversiones como en Finlandia. No es ese el tema. El tema es pensar en nuestro Perú, qué sabemos de nuestro Perú, qué características tiene el territorio, como mencionaba Elsa, y cómo podemos dirigir nuestros recursos escasos hacia lo que va a generar más impacto hoy, mañana y para la generación que nos sigue. Eso es lo que hablamos cuando una recuperación económica y aprovechar todo lo que hemos aprendido de este año 2020
Yo creo que por lo menos debemos salir más sabios de todo lo que hemos vivido para tomar mejores decisiones a futuro. Qué importante es esto último que dice José Luis también para hacer muchos trabajos, enfocarnos en muchos proyectos e iniciativas con una mirada al ciudadano, que es al final del día el que se ve principalmente afectado ante una mala reactivación, una corta reactivación o una improvisada reactivación. Quisiera hacerles una pequeña repregunta antes de entrar al último video acerca sobre qué tan importante debe ser para nosotros esta visión de reactivación en medio de un año electoral. Sobre todo, les digo quizá en el sentido de que los gestores públicos han estado en medio de una incertidumbre de la que hemos estado viviendo, de algunos cambios, de algunos detalles, que incluso hace poco hemos tenido algunas clasificadoras de riesgo quienes han cambiado un poco su mirada a nuestro país. ¿Qué tan importante es mantener una reactivación económica estable, sostenible? Bueno, Pilar, esa es una pregunta y una preocupación también importante, pero creo que nosotros ciudadanos, que somos los que vamos a ejercer el voto, justamente, debemos hacerlo con mucha responsabilidad, ¿no? Y también creo que estamos en la posición de exigir justamente a los postulantes, a las diferentes, tanto al legislativo como al ejecutivo, que nos den respuestas concretas, pero que nos mencionen los cómo, ¿no? El cómo lo piensan hacer. O sea, creo yo que justamente la situación que estamos viviendo y la que hemos vivido en los últimos años, debe enseñarnos algo y que es que no podemos seguir votando de una manera tan sencilla, ¿no? Nuestro voto nos impacta. Dinos si hoy día el voto que hemos ejercido, el voto que hemos dado no nos ha impactado claramente en nuestro día a día. Entonces yo creo que esa es una responsabilidad del ciudadano. Pero por otro lado, yo creo que también los políticos tienen un deber el día de hoy, que es el comunicarnos justamente cuáles son esas propuestas concretas que tienen para resolver estos problemas del país, ¿no? No más grandes discursos, digamos, ¿no? Ni promesas. Yo creo que hoy día está claro para todos que necesitamos acción y acción concreta. Pero nuevamente, el peligro siempre está ahí, ¿no? De tener una acción concreta de corto plazo. Y estamos viendo cómo hoy día de hoy se están proponiendo cosas que nos van a poner en el futuro en una situación peor de la que estamos, ¿no? Porque no es cuestión de gastar y gastar a la loca, como decía José Luis, es justamente tomar las previsiones para lo que hacemos ahora, sienten las bases del desarrollo futuro. Y creo que esa es una responsabilidad y un compromiso que deben asumir los que quieren guiar los destinos de nuestro país. Y nosotros debemos ejercer esa voluntad popular para realmente hacer que eso suceda, ¿no? Eso es crucial para mí. Yo tomo lo que dice Elsa y regreso a unos conceptos que hemos hablado antes. Gobierno abierto. El gobierno abierto tenemos que construirlo todos y exigir que nuestro gobierno sea abierto. Entonces, está el tema de transparencia que menciona Elsa, pero no olvidemos también participación informada. Seamos ciudadanos responsables. Si elegimos a alguien, exijámosle que cumpla lo que prometió. Claro está, para eso primero tenemos que enterarnos de qué prometió y no guiarnos por eslogans de 15 o 20 segundos en televisión. Y después, colaboración. Muchas veces me ha tocado conversar con representantes gremiales que su peor temor es que haya una ley de fomento a su sector. Porque dicen, cada vez que se aprueba una ley, cambian las reglas de juego y se dificultan las cosas. Establezcamos esas plataformas de diálogo. Todos tenemos algo que aprender del otro y todos tenemos algo que enseñar al otro. Entonces, no estamos para fórmulas mágicas salvadoras de un iluminado. Estamos para, ya tenemos 200 años como sociedad,
sentémonos a conversar, aprendamos de otros países y veamos cómo queremos construir este nuevo país. Muchas gracias, Elsa. José Luis. Vamos a entrar al último video, que en esta ocasión fue de Ángel Gurría, secretario general de la OECD, quien nos brindó algunas reflexiones sobre lo que debe ser el nuevo significado de la gestión pública. Me dan unos segundos para proyectar el video. La capacidad de los gobiernos para responder, para adaptarse a las necesidades de las sociedades más digitalizadas, requiere de una agenda de empleo público que promueva el desarrollo de las competencias y las habilidades, las destrezas digitales de manera sistémica y sistemática. Queridos amigos, distinguidos invitados, la gestión pública es hoy más importante que nunca. La eficacia con la que enfrentamos la crisis del COVID-19 va a depender en gran medida de la calidad de nuestros gobiernos, de la calidad de nuestras políticas, de la calidad de nuestros servicios públicos. América Latina tiene que seguir mejorando la calidad y la capacidad del Estado. Ay, perdón. Elsa, te hago la última pregunta de los bloques del Día de la Gestión Pública, que era acerca de lo que hablaba el secretario general de la OECD. Él mencionaba acerca de la importancia de la gestión pública en este contexto. Primero me gustaría preguntarte si concuerdas con las reflexiones que nos brindó durante el evento y también esta última parte, ¿qué tan importante es la colaboración de los gobiernos latinoamericanos para salir de esta crisis? Sin duda, Pilar, comparto totalmente lo dicho por Ángel Gurría. Él enmarca esto en justamente un llamado, digamos, a todos los países de la región latinoamericana, ¿no? Que somos países con características muy similares, sin duda. Y ciertamente pone un poco los puntos claves, ¿no? Algunos de ellos que hemos visto en esta conversación el día de hoy, que son los servicios públicos, sobre todo el tema de la salud, pero creo que también, como hemos dicho, el desafío para los servidores públicos es bastante grande, ¿no? O sea, además de ver este tema de salud importantísimo el día de hoy, probablemente que nos acompañe también en los próximos años, tiene que ver también el tema de reactivación y tiene que haber el tema de algunas reformas estructurales que tenemos que hacer también. Entonces, eso requiere pues de capacidades, requiere de mejora digamos, no solamente, digamos, conceptos o herramientas, sino también, y creo que ahí debe estar enfocado mucho más el trabajo en los próximos años, de colaboración con otros países que tienen experiencia en algunos temas, que han avanzado más en algunos temas y que pueden ser unos referentes claros para nosotros, ¿no? Como decía José Luis hace un momento, siempre tratamos de nosotros redescubrir la rueda, cuando ya otros países encuentran salidas que han sido exitosas y que podemos adaptar, podemos discutir cómo implementarlas, así como nosotros también como país hemos hecho cosas muy interesantes que también otros países de la región están haciendo. Entonces, yo creo que la colaboración, como menciona Ángel Gurría, entre los países de la región, esa cooperación sur-sur, va a ser fundamental, ¿no es cierto?, para que como región podamos tener también salidas más articuladas,
obviamente acceso a financiamiento, por ejemplo, ¿no? Y aprender de nuestras propias acciones pasadas que han dado resultado, ¿no? Y no cometer sobre todo los mismos errores, que también muchas veces por no querer mirar qué ha hecho el otro y ser pioneros, tenemos costos muy altos para la sociedad. Entonces, yo creo que sin duda, y eso nos da a nosotros también un reto, ¿no? Nos pone un desafío importante, cómo generar esas capacidades en los servidores públicos, cómo lograr que el sector privado entienda mejor la acción del sector público, cómo la ciudadanía se puede estar mejor informada, ¿no? Y hacer seguimiento del impacto de esas políticas públicas, ¿no? Y creo yo que en esa confluencia es que nosotros como academia tenemos ahí un rol que jugar muy importante. Sin duda, tomo la última frase de Elsa, el rol de la academia. Digamos, en las ciencias está esta famosa frase de Isaac Newton: si he visto más lejos es poniéndome sobre los hombros de gigantes. O sea, no podemos despreciar todo el conocimiento que hay de una cultura milenaria en nuestro país, el conocimiento del manejo del territorio, que en muchos casos no lo conseguimos replicar hoy día, a pesar de todas las tecnologías con las que contamos, las experiencias de otros países latinoamericanos, e incluso las experiencias de países desarrollados. Tenemos que manejar una combinación que yo creo que es la básica para el aprendizaje. La humildad de decir, tengo mucho que aprender y voy a ser esa esponja que captura conocimiento y mejor hacer de todo el que pueda. Y también la suficiente autoestima como para decir, también lo que yo tengo, lo propio, tiene valor. Y el paso hacia adelante, la innovación de la que hablábamos en el primer bloque, no es comenzar de cero. Es adaptar lo que conocemos, lo que sabemos a un nuevo entorno y enriquecerlo. Entonces, ese yo creo que es un mensaje clave que tenemos que mantener. Las ganas de aprender, y ahí el rol, bueno, nosotros como Escuela de Gestión Pública, de poner a disposición de todos los interesados lo que tratamos de hacer cada vez mejor, poner a disposición de todos el conocimiento nacional, el conocimiento internacional, de países latinoamericanos, de países que son diferentes a nosotros, pero cómo podemos juntar todo ese conocimiento, sistematizarlo para conversar y llegar a ese gobierno colaborativo que al final aterrice en lo que siempre añoramos, políticas de Estado que no dependan de una administración, que a quien elegimos cada 5 años sea efectivamente un administrador. Administración pública es eso, administrar esta entidad que llamamos Estado para el logro de los objetivos que como sociedad queremos y que como sociedad marcamos en unas políticas de Estado consensuadas por todos. Elsa, aquí me gustaría hacerte la última pregunta, que es muy ligada a esta última respuesta que nos ha dado José Luis, de qué tan importante va a ser el rol de las universidades, de la academia y de la Escuela de Gestión Pública en estos desafíos. No, sin duda. Yo pienso que justamente en esta coyuntura que mencionaba de gran desconfianza mutua entre los actores de la sociedad, justamente la academia creo que juega un rol importante y debe participar más activamente en justamente el desarrollo de estos consensos, del diálogo, de lo que hemos dicho ahora durante toda esta conversación, ¿no? De cómo involucrarnos, cómo participar, cómo conocer experiencias de otros países, ¿no? Y cómo comprometernos todos para que justamente podamos aplicar esas buenas lecciones, digamos, ¿no? Entonces yo creo que sí, el rol es vital en este momento, yo lo encuentro así para nuestra sociedad, el que se involucren todas las entidades académicas, ¿no es cierto? También, obviamente, eso es un reto para nosotros. Nosotros nos hemos comprometido a ese esfuerzo desde la Escuela de Gestión Pública y vamos a generar justamente esos espacios de diálogo. Creo que algo bien importante que quiero mencionar
es que tenemos que volver a dialogar, ¿no? Yo creo que hemos perdido totalmente justamente esa capacidad de diálogo. No podemos dialogar en momentos de crisis solamente, ¿no? Porque ahí ni nuestras decisiones, ni la conversación es una conversación de propuestas, ¿no? Entonces tenemos que aprender a dialogar, a ver la forma de cómo resolver mejor los problemas que nos enfrentamos desde distintas posiciones y con la mente abierta, digamos, ¿no? Finalmente, si logramos hacer las cosas bien y logramos tener beneficios en el ciudadano, que concuerdo que es el centro justamente de las políticas, entonces vamos a tener beneficios todos, políticos, académicos, todos, ¿no? La misma empresa privada, todos. Entonces, yo creo que tenemos que mirar las cosas diferentes y repito, ese es el compromiso que tenemos desde la academia, de todos los actores de la academia en realidad, y propio, ¿no? Entonces, yo creo que justamente la única forma de construir un Estado innovador, transparente, inclusivo y sostenible es con el concurso de todos, ¿no? Entonces, nuevamente el compromiso de la escuela está dado y también vamos a abrir, obviamente, la colaboración con otras instituciones públicas, privadas y todos para lograrlo. José Luis, ¿te gustaría hacer alguna reflexión final? La verdad que ha estado tan bonita la de Elsa que yo lo dejaría ahí. Solo una invocación a diálogo implica tolerancia. Creo que hemos perdido mucho esa cualidad. Los mensajes de 140 palabras no nos dejan, o 140 caracteres, no nos dejan ser tolerantes a veces, y es una cualidad fundamental para construir una democracia. José Luis, Elsa, les agradezco muchísimo esta conversación tan enriquecedora, tanto en diagnóstico como en propuestas hacia una nueva gestión pública. Muchas gracias por haber estado aquí. Y Gracias. A todos nuestros seguidores les agradecemos toda su audiencia durante este año. Vamos a empezar en enero también con unas nuevas ediciones de Radar Público. En breve este video estará colgado en el fanpage de la Escuela de Gestión Pública y en los comentarios también haremos la publicación de lo que fue el Día de la Gestión Pública para que puedan ver el evento completo. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias, Pilar. Gracias a todos.